Muchas gracias, Ivette. La verdad que es un placer estar de vuelta acá. Gracias al Centro Manuel por no domesticarse, ¿no? Y seguir tercamente insistiendo en que estos son los espacios que necesitamos para poder reencontrarnos y resembrarnos permanentemente. Así que muchas gracias. Ivette me había propuesto originalmente una idea, yo le dije que no, que quería hacer otra cosa, y después de escuchar esta mañana las presentaciones dije capaz que la de Ivette era mejor. Pero ya es tarde, ya no llego a cambiar el PowerPoint, así que a ver, mi idea era poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre todo, ¿no? Que tienen que ver con poder pensar. El título era la salud socioambiental como un campo para integrar, y vamos a hablar algo de eso, no es que no vamos a hablar de eso, pero quiero que primero compartir algunas reflexiones. Decía que quizás también tienen que ver con cómo nació la salud socioambiental como campo de conocimiento. Y una primera pregunta que nos hicimos varias y varios en algún momento fue: estudiábamos medicina, estudiábamos en una facultad de ciencias de la salud, o al menos que así se dice, se autopercibe. Esto está bueno de las autopercepciones, porque vieron que el sistema de atención de enfermedades se autopercibe como un sistema de salud, aunque es de atención de enfermedades, digamos, ¿no? Entonces, las facultades de ciencias de la salud se autoperciben de ciencias de la salud, pero solo enseñan cómo curar enfermedades. Entonces, creo que eso también está bueno ponerlo en discusión. Y nosotros en ese contexto nos preguntábamos, ¿es posible estar sanos en territorios enfermos? O sea, ¿podemos hablar de salud y estudiar para ser trabajadoras y trabajadores de la salud sin en ningún momento de nuestra carrera tener alguna referencia, algún pasaje, algún espacio en el que entendamos qué pasa en el territorio en el que transitamos nuestros ciclos vitales? Porque eso es lo que pasa en general en las carreras de... Bueno, me dijeron 20 minutos, no pasó ni uno. En las carreras de medicina pasa generalmente eso. Y en nosotros también, yo voy a ser bastante crítico en el encuentro de esta mañana con el tema de nuestros procesos de formación, básicamente de médico. Soy médico, o estudié medicina, no sé si soy médico. Pero hay que reconocer que todas las carreras, porque el sistema universitario en general es un sistema que está formado y pensado desde un lugar, como bien dijo esta mañana Clara, ¿no? Hay paradigmas que nos ordenan, y yo quiero hablar un poco de eso. Pero para entrar ahí, primero quiero hablar de los contextos, porque nosotros estamos hoy en un contexto que algunos llaman de policrisis, otros llamamos de crisis civilizatoria, pero que hacemos referencia básicamente al mismo proceso, ¿no? Que es el de la conjunción de una serie de procesos críticos para la vida, donde, por ejemplo, la crisis climática hoy es, desde el punto de vista de algunos de nosotros, la principal pandemia. O sea, el principal problema sanitario del mundo hoy es la crisis climática. Y nosotros no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática, porque es cierto lo que dicen algunos Trumpers o Mileyes, que dicen que el cambio climático hubo siempre. Claro. Ahora, crisis climática no, es decir, cambios producidos a partir de la acción de una sola especie que comprometen el ciclo vital e incluso la habitabilidad del territorio, no hubo siempre. Estamos transitando eso hoy por acción específicamente de la especie humana. Y también acá hago una referencia a otro gran maestro uruguayo como Galeano, cuando decía: nos dicen somos todos responsables, y si todos somos responsables nadie es responsable. Yo hablo de la especie humana, pero en realidad no es la especie humana como especie, porque la especie humana hace bastante tiempo que está, ¿no? Algunos hablan de la actual especie humana como 10, 15.000 años, quieren, desde la agricultura en adelante. Y lo cierto es que esta crisis que tenemos hoy a nivel planetaria en términos climáticos, que en realidad también tiene impactos en lo sanitario, por eso es una crisis sanitaria, pero que también
genera impactos económicos. Entonces es una crisis económica, no solo del capital, sino una crisis económica de la organización de la economía del mundo. Y eso tiene impactos profundos en las estructuras sociopolíticas de las sociedades humanas. Entonces también es una crisis sociopolítica, es una crisis que también se expresa en la crisis de los alimentos. Y decía Clara también, te voy a nombrar tanto, Clara, porque me robaste la mitad de la presentación. Digo, es una crisis de los alimentos, ¿no? Porque hoy como especie, y vamos a hablar de esto, tenemos también ahí un problema. Todas esas crisis son expresiones en realidad de una forma de organizar el mundo, de pensar el mundo a partir de una lógica muy claramente definida que pone en riesgo la habitabilidad. Y por eso hablamos de crisis civilizatoria. Pero no hablamos de una crisis por culpa de la especie humana, porque como decía recién, esto si bien no empezó con la Revolución Verde, los procesos de explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre empezaron hace bastante tiempo más. Tuvieron periodos en donde se aceleraron y nunca desaceleraron, pero bueno, hubo momentos en donde hubo esos picos. Pero hoy en el mundo hay un 1% de personas, o sea, 1 de cada 100 en el mundo, 1 de cada 100 en el mundo, es el responsable de la emisión de casi el 19% de los gases de efecto invernadero. O sea, 1 de cada 100 emite casi el 20% de los gases de efecto invernadero. 10 de cada 100 emiten el 50% de los gases de efecto invernadero. Los 10 de cada 100 que emiten el 50% de los gases de efecto invernadero principales responsables de la crisis climática en el planetario son justamente los 10 más ricos de cada 100. El 10% más rico del planeta emite el 50% de los gases de efecto invernadero que van a afectar fundamentalmente en términos sanitarios al 50% más pobre. Digo, los impactos sanitarios de la crisis climática afectan fundamentalmente a los ya enfermos, a los niños, a los ancianos, pero sobre todo a los ya enfermos, a los niños y a los ancianos de los sectores más vulnerados, más empobrecidos. Entonces, que además son los que generan ese 50% más empobrecido del planeta, genera solo el 7% de los gases de efecto invernadero, lo que implica además una expresión extraordinaria de lo que algunos llaman el racismo ambiental. Es decir, los principales impactos y costos de la crisis ambiental son a cargo de los que menos participación tienen en su generación. Digo, y esto hace a los contextos. Porque en ese 50% más pobre están esas 20 millones de personas que ya hoy en el mundo son migrantes ambientales o refugiados ambientales. Personas que tuvieron que dejar sus territorios a partir de las situaciones socioambientales que les impidieron continuar sus vidas en los territorios donde sus ancestros y ellos habían nacido y transcurrido hasta ese momento. Esto, según las estimaciones más optimistas, porque siempre hay gente optimista en la ciencia, en los próximos 30 años se va a triplicar. No doy los datos de los pesimistas. ¿Está? Y esto hace que claramente nosotros entremos en una situación a nivel planetario donde algunos entendemos no podemos seguir sosteniendo esto impávidamente. Si hoy en el mundo hay un incremento de desastres socioambientales o desastres ambientales que a nivel planetario se están dando a razón de 1 por semana, en el planeta hoy hay en cada semana al menos hay un desastre ambiental a nivel planetario que se cobra por año unos 1.250.000 muertes y que en los últimos años ya ha llevado a 4.200 millones de personas afectadas por estos problemas. Bueno,
capaz que sea el momento de que nos sentemos a charlar de esas cosas. Capaz que sea el momento de que empecemos a preguntarnos por qué. Y entonces acá el punto para nosotros clave tiene que ver justamente con cómo fue posible que la especie humana en general, pero habiendo hecho esta aclaración, ¿no?, de quienes en la especie humana tienen el poder para generar semejantes transformaciones, haya ido organizándose de tal manera que llegamos a este punto que algunos llaman de colapso, o algunos incluso ya hoy plantean de no retorno, y otros entendemos es un punto extremadamente crítico, extremadamente grave, pero en el que todavía tendríamos posibilidades de iniciar o de generar acciones para revertir. Lo que no quiere decir, y esto lo vamos a abordar también, que esa reversión sea inmediata ni incluso mediata, ¿ya? Pero por eso entendemos que la reflexión que nos traían las compañeras y compañeros que estuvieron más temprano en las mesas son claves, porque muchos estamos convencidos. Bueno, en el Centro Emanuel hablar en contra de la fe no está bueno, pero digo, no es una cuestión de fe que estamos convencidos o que creemos. Ya hay datos objetivos que nos permiten afirmar que estas crisis civilizatorias tienen que ver con eso, ¿no?, con los paradigmas que ordenaron nuestra civilización, y particularmente con el paradigma que ordenó la ciencia, o las ciencias, pero que se nos presenta como un paradigma que tiene algunas características. Y yo de eso quiero hablar, ¿no? Porque el paradigma de la ciencia que hegemonizó los procesos formativos, los procesos de definición de qué es saber y qué no es saber, ya no solo qué es ciencia y qué no es ciencia, sino qué es saber y qué no es saber, es un paradigma que se ordena fundamentalmente en los últimos 150, 200 años, termina de fortalecerse allí, que tiene como característica fundamental que se sostiene a partir de la fragmentación del mundo, de la vida, del reduccionismo, como una característica fundamental, que fragmenta y reduce para poder supuestamente explicar los fenómenos que permiten, que lo decía Niels Bohr, ¿no?, que las condiciones que hacen posible la vida de un cachorro son tan complejas, decía Niels Bohr, que para poder analizarlas tenemos que matarlo, ¿no? Y está re bueno porque la ciencia que nosotros aprendemos y enseñamos en las universidades se sostiene en ese principio de Bohr, de que para estudiar la vida hay que eliminarla. Una cosa muy científica, pero coherente con esta mirada reduccionista, esta mirada fragmentadora, esta mirada que algunos denominan también de positivista, ¿está?, que tiene como objetivo la homogeneización. Y esa homogeneización es la base de los procesos de normalización. Fíjense incluso que esta ciencia se autopercibe normal, ¿no? Es la ciencia normal, porque si hay una ciencia normal, debe haber una patológica o anormal. Porque es la ciencia que, a partir de que define qué es normal y qué no es normal, se arroga el poder de definir cómo normalizar. Y para eso se sostiene la necesidad de la hipertecnologización. Una hipertecnologización que claramente es una herramienta y una estrategia para la artificialización. Y acá va mi primer punto, porque me había dicho, necesitamos que genere conflicto, porque si no, no hay rating. Entonces digo, bueno, el primer punto, ¿no? Digo, decía más temprano Clara esto de que hay que desnaturalizar. Ella se refería a lo que nos han naturalizado, a lo que nos han dicho, bueno, esto es así, lo que se hereda. Y aprovecho ahora que no puedo responder para decir esto. Digo, yo me pregunto si no será que en realidad lo que hay que hacer es desartificializar para renaturalizar.
Porque la ciencia normal, positivista, hegemónica, mecanicista, mercantilizadora de la vida, es mercantilizadora de la vida porque primero lo que hace es hipertecnologizar todos los procesos y los ciclos biológicos a partir de que primero los desnaturalizó y los artificializó. Y para poder hacer eso, entre otras cosas, vamos a ver más adelante, echa manos a herramientas que, como bien dijo Clara, se han normalizado. Esto es normal, esto es habitual, esto es lo que hay que hacer, no hay forma de hacer otra cosa. Y esa misma ciencia, a partir de esos procesos de artificialización, lo que hace es debilita los conocimientos populares, debilita las formas de organización de las sociedades, debilita los vínculos. Ese debilitamiento, entre otras cosas, lo que hace es aumenta la necesidad de hipertecnologización y en ese aumento de la necesidad de hipertecnologización fortalece aún más la lógica de mercantilización. Y esto que vemos en la ciencia, y yo lo voy a hacer muy rápido ahora, lo podemos ver también en algunas otras categorías, si quieren. Y empecemos por los cuerpos, porque algo de salud tenía que decir. Pero para hablar de salud vamos a empezar por los cuerpos. Y fíjense, los cuerpos, a partir de esta mirada, o mirados, estudiados, definidos desde estas ciencias, desde estas lógicas, desde estos paradigmas, son cuerpos que están reducidos a su dimensión biológica e individual. Cada uno de nosotros es uno porque tiene su cuerpito que es único. También los pensamientos, no yo pienso lo que pienso porque yo quiero pensar así. No va a venir así que alguien me dio cosas, esto que decía antes, claro, no lo heredamos, que yo lo pensé, yo me lo definí, soy recontra emprendedor de pensamientos. Entonces, digo, ese es el primer punto, ¿no? El cuerpo reducido a la categoría de solo biológico e individual es un cuerpo que es mucho más fácil de normalizar. Hay cuerpos normales y cuerpos anormales. Entonces, los que trabajamos en el sector salud, autopercibido, toda esa historia que ya dije, no lo voy a repetir cada vez que hable, tenemos como principal función ¿qué? Normalizar los cuerpos que se anormalizaron. Y eso se sostiene en la idea de que los cuerpos normales responden ¿a qué? A los moldes que se construyeron artificialmente. A partir de la necesidad de ¿qué? Del mercado. Y de una lógica como mecanicista, porque algunos, ustedes no, porque zafaron y no estudiaron medicina, pero los que estudiamos medicina aprendimos que el cuerpo es una máquina perfecta. Porque primero fueron las máquinas y después los cuerpos. Como la naturaleza que funciona gracias a las leyes de la matemática. Porque primero fueron las leyes matemáticas y después la naturaleza. O las leyes de la física y después la naturaleza. ¿No? Digo, ese cuerpo mecanizado, ese cuerpo artificializado, es un cuerpo que además, que entonces está habilitado para ser mercantilizado. Porque ¿cómo vos te normalizás? ¿Cómo te adaptás a ese molde? A partir de las tecnologías que te ofrecen para que vos puedas acomodarte. Y en esa lógica, la medicalización es una herramienta fundamental. Y esa medicalización es necesaria porque lo que hubo fue un proceso de artificialización que limitó la posibilidad de desarrollo y de organización de los sistemas inmunológicos. Entonces te debilitó. Y uno dice, bueno, pero la recontra rebuscó, ¿no? Bueno, pensemos para qué es que nosotros vamos al médico en realidad. No vamos para estar bien, sanos y mejor. Vamos porque necesitamos estar sanos para poder seguir trabajando, para poder seguir produciendo. Y la medicina responde a eso porque la medicina de los últimos 150 años se ordenó fundamentalmente en función de las necesidades del mercado de poder garantizar la menor pérdida posible a partir de los procesos de salud que impiden que la fuerza de trabajo siga reproduciéndose. Por eso en medicina nosotros nos formamos a partir de libros que no hablan de salud, sino que hablan de enfermedades, pero no hablan de cualquier enfermedad, sino que hablan de enfermedades que afectan a algunas personas, fundamentalmente,
Y si ustedes agarran cualquier libro de medicina, de los que se dicen libros de medicina o de clínica médica, son libros de enfermedades que afectan a personas. ¿A qué tipo de personas? ¿Cómo? No. A personas que en primer lugar son machos. En segundo lugar tienen entre 18 y 65 años. Caucásicos de 1,80 m y 70 kilos. Esos somos los normales. ¿Está? Que por casualidad estamos en la edad de económicamente activa. Y el 90% de los textos médicos hablan de eso, de cómo sacarle la enfermedad de encima o cómo aumentar la capacidad productiva de ese grupo de población. Tenemos para los niños también, porque necesitamos quien reemplace a eso, entonces hacemos pediatría, y como somos recontra, ¿cómo es que se dice ahora?, progresistas, también vamos a cuidar la salud integral de la mujer, porque ya nos deconstruimos todos. Entonces no hablamos más de otra cosa que no sea de la salud integral, por la integralidad es fundamental. Todos vinieron por el Centro Emanuel, saben de la integralidad. Y entonces ahora cuando vos agarrás los textos y los materiales de estudios y los contenidos de salud integral de la mujer, que es la nueva forma de denominar en las escuelas de medicina progres a ese tema, vos ves que la salud integral de la mujer está muy bien delimitada corporalmente, y me voy a parar para que lo puedan ver bien los compañeros, sobre todo lo que están viendo, ¿no? De acá hasta acá y de acá hasta acá. Digo, la salud integral de la mujer sigue siendo la atención de la capacidad reproductiva de las mujeres, que es lo que necesita el sistema para poder funcionar. Ahora, esta lógica responde a esa mirada de ciencia, que responde a una mirada de sociedad absolutamente construida en función de la fragmentación y la separación. El ser humano y lo natural aparte. Esa fragmentación original, digamos, es la que también se ve en la categoría territorio. Porque si aprendemos a artificializar los cuerpos, a negar la naturalidad de nuestros cuerpos, ¿cómo no lo vamos a hacer con los territorios después? Digo, territorios reducidos a su dimensión político-administrativa, territorios que son reducidos además, una lógica absolutamente cartesiana, el espacio ahora se define cartesianamente, digo, que son simples contenedores de recursos, de fuentes, de lo que necesitamos, son contenedores y que, por lo tanto, pueden ser mercantilizados en función de su capacidad de contener o no contener. Y como tienen procesos patológicos a partir de las artificializaciones, se tienen que medicalizar. Y ahí nuevamente la tecnología y la química vienen a resolver los problemas que la naturaleza no puede resolver porque no es tan sabia como nosotros. La misma lógica para los alimentos y para los sistemas productivos. ¿O acaso los alimentos no han sido reducidos a comida? Comida que ya no es alimento, entonces ahora también tiene más posibilidades de ser mercantilizada, de ser artificializada, homogeneizada. Digo, comida que además viene cargada de química, entonces hoy no solamente no es alimento, sino que es un elemento clave en la destrucción de los procesos de salud de las personas que las comemos y en los daños ambientales que genera a nivel territorial. Digo, y esto tiene que ver con que los sistemas productivos responden a la misma lógica. Están hipertecnologizados, son homogeneizadores de los territorios y de las prácticas, niegan las diversidades, niegan la hidrodependencia de la vida. Y ahí es donde creo que ya estoy en 15 o 20, o para no demorarme mucho más. 22, bien. Y ahí es donde volvemos a lo que es la salud. La salud reducida a la ausencia de la enfermedad. Bueno, dicen algunos, no seamos tan antiguos. Es el estado de equilibrio biopsicosocial. Levante la mano quien está en un estado de equilibrio biopsicosocial en este momento. Todos enfermitos y enfermitas, diría la OMS. ¿O no? Entonces, también tenemos que preguntar, ¿por qué se construyen conceptualizaciones que lo que hacen es sostener y profundizar las lógicas de dependencia, no de interdependencia, no, de dependencia de quién, del que te puede ofrecer la tecnología para que puedas estar en ese estado de equilibrio biopsicosocial absolutamente artificial, porque no existe un estado de equilibrio biopsicosocial, y que además
lo que hace es sostener las lógicas de la mercantilización a partir de que la salud es estar dentro de los parámetros normales. Yo charlaba anoche con algunos compañeros, ¿no? Cometí el error de ir al médico hace unos meses. Y fui porque me sentía más o menos y salí siendo un enfermito que está totalmente anormal en todos los laboratorios, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, claro, hay una lógica de normalidad, tenemos rangos de normalidad. Fuera de eso, de hecho, estaba pasadito un poco en algunos valores, los bajé un poquito, sigo cerca del máximo, pero ya soy sano de vuelta. Ya volví a la normalidad en algunas cosas, en otras no. Yo le decía, escuchame, no es que sea hiperglicémico, es que soy un tipo muy dulce. Pero no había caso, me querían dar, ¿entendés?, metformina. Entonces vos decís, pará, digo, esa mirada de salud, hegemónica, escindida de los procesos y de los sujetos, o sea, no somos sujetos, somos un enfermo. ¿Está? Se sostiene en esta lógica de la hipertecnologización, la hipermedicalización, el debilitamiento de nuestros procesos inmunológicos. Y además se sostiene en otra cuestión de la que quiero hablar, que es base de este pensamiento hegemónico, de este paradigma de la modernidad insustentable, que es el pensamiento y la lógica bélica. La lógica de la guerra, de la destrucción, de la lucha contra el otro. Hay que matar a todo aquello que se limite, que se interpone entre nosotros y el objetivo. Todo lo que hemos pasado por la universidad, hemos tenido posibilidad de vincularnos con espacios donde se reproduce esta lógica y donde además, conscientes o inconscientemente, hemos aprendido a que nuestras prácticas tienen que tener ese objetivo. Incluso con buenas intenciones. Digo, nadie que quiera que todos seamos normales puede ser un jodido. Digo, lo digo en serio esto, porque hemos aprendido que no podemos ser anormales. Y también hemos aprendido que no nos podemos preguntar qué es eso de la normalidad. Entonces ahí es donde vuelvo a esto de la necesidad de espacios como el que el Centro Emanuel nos propone hoy, que es para poder encontrarnos, primero encontrarnos físicamente. No hemos hablado lo suficiente y no hemos ahondado lo suficiente en lo que significó ese proceso de encierro, de aislamiento y de deconstrucción de los vínculos y las estructuras y tecnologías sociales de cuidado que significó el proceso pandémico que vivimos entre el 2020 y 2021. Y digo esto porque necesitamos analizar, creo yo, para entender también la realidad de hoy, cómo fue que, en qué momento y en qué contexto histórico aparecen algunos hechos que son claves a la hora de perder la posibilidad de mirarnos a los ojos, de escucharnos directamente y de reconocer que la vida tiene más de dos dimensiones, que son el alto y el ancho de la pantalla. Entonces, ahí nosotros entendemos que necesitamos un campo donde animarnos a zambullirnos en las turbulentas aguas de la integralidad, en las desconocidas aguas de la complejidad y la hoy decía, creo que Antonio, Javier decía la interdisciplina, ya no sabemos qué, porque tanto nos disciplinaron, ¿está?, que ya ni siquiera sabemos cómo nombrar aquello que pretende no ser tan disciplinado, digamos, ¿no? Pero es cierto que si no decimos inter y transdisciplina en un paper, no nos van a aprobar nunca el paper. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque nadie sepa después de qué se trata y aunque después en lo que escribimos no diga nada de eso, pero vos tenés que hablar de inter y transdisciplina y eso está buenísimo. ¿Dónde aprendemos a hacer eso? En ningún lado. Es como si a alguien se le ocurrió alguna vez, imagínense qué loco, ¿no? Que a alguien se le ocurra que vos podés hacer un montaje fabril donde en una habitación producís una pieza, en otra, y al final, ¡pum!, queda armado, que es un auto, ponele, ¿no? Y uno creyera que eso mismo se puede hacer con el conocimiento.
Entonces vos entrar a la facultad y tenés una disciplina, otra disciplina, otra disciplina, otra disciplina, otra disciplina, otra disciplina, y vas rindiendo cada una individualmente, ¿no? Pero cuando terminaste de rendir la última, ahora sí tenés la cabeza completa y podés tener la idea integral, porque ya lo aprendiste. Digo, ¿no? Eso no pasa en las universidades, pero imagínense si pasara eso, qué loco. Entonces, la propuesta para hoy, ya no los duermo más, era animarnos a poner arriba de la mesa algunas cosas, digamos, explicitar algunas incomodidades que sentimos nosotros para no pasar por el mundo siendo los únicos incómodos. Digamos, y compartir con ustedes eso. Y decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Nosotros creíamos cuando éramos estudiantes de medicina en el año 2000 y después en el 2004 logramos terminar de materializar eso, que necesitábamos un espacio para poder reflexionar y pensar y entender por qué no podemos estar sanos en territorios enfermos. Y entonces, para estudiar ciencias de la salud, para estudiar medicina como una de las ciencias o una de las artes que trabajan en el campo de la salud, necesitábamos tener un espacio de aprendizaje donde pudiéramos aprender cómo integrar, cómo relacionar lo que está relacionado en la vida para que la vida sea posible, y que la ciencia normal, hegemónica, positivista de la modernidad se encargó de desrelacionar, de desintegrar, de fragmentar, como para con el discurso de que de esa manera íbamos a poder entender los ciclos vitales. Y a eso lo empezamos a construir colectivamente y entendimos en ese camino que no podemos pensar los procesos que hacen posible la vida en el planeta donde vivimos sociedades humanas que nos organizamos a partir de estructuras y lógicas políticas, sin entender cómo esas formas de organización y las decisiones que se toman desde el punto de vista político impactan en los territorios, y eso impacta o tiene su expresión en los cuerpos, porque los cuerpos de las personas no son ni más ni menos que una expresión de los territorios que habitamos. Y entonces los signos y síntomas que expresan nuestros cuerpos son también una forma que tienen los territorios de expresarse signo-sintomatológicamente cuando algún proceso está transitándolos, ya sea saludable o no saludable. Y eso es la salud socioambiental. Un campo de conocimiento que pretende habilitar espacios para los diálogos que construyan con una perspectiva integradora condiciones para que podamos nuevamente comprender desde la complejidad los procesos que hacen posible la vida, en función de identificar con claridad cuáles son las decisiones políticas que ordenan la organización de los territorios en lo que vivimos las sociedades y los sujetos. Charlaba más temprano con Victoria. No entendemos, no sentimos que salud ambiental como la define la OMS, hoy aprendí que hay otras formas de definirla y entonces me entusiasmó eso, pero salud ambiental en el año 2004, cuando nosotros hicimos nacer la materia electiva primero y hoy ya un instituto y un campo de conocimiento que es la salud socioambiental, salud ambiental en el 2004 la única referencia era la definición de la OMS que decía es la salud de los seres humanos, los animales y los vegetales con el objetivo de controlar y evitar las enfermedades que, desde las alteraciones del ambiente y de los animales, puedan afectar la salud de los hombres. Absolutamente antropocéntrico. Digo, me preocupan los otros porque me van a enfermar a mí, punto. Bueno, eso no era lo que nosotros queríamos aprender, porque además ahí no hay ningún análisis sobre las decisiones políticas. No hay ningún análisis sobre las decisiones de poder, sobre las fuerzas de poder que ordenan nuestras vidas y nuestros territorios. Y nosotros entendemos que eso es clave. Tampoco es una salud, el One Health, que hoy se impulsa. Porque One Health es lo mismo que salud ambiental. Es la misma lógica, pero mucho más perversa. Porque One Health, que pretende presentarse como una mirada para la integración, la integralidad y toda esa historia, en realidad lo que te dice es, es una salud en todo el planeta, la misma. Si hay una salud en todo el planeta la misma, ¿qué hay? Un solo tratamiento. En todo el planeta el mismo. Si eso no responde a homogeneización, si eso no responde a mecanización y si eso no responde a tecnologización para después mercantilizar, que alguien me lo explique. Es distinto de decir la salud de la madre tierra es una sola salud. Aunque parezca un juego de palabras.
Porque cuando vos reconoces que la salud de la madre tierra es una sola salud, estás incorporando la categoría madre tierra, que rompe la lógica de homogeneidad en todo el mundo. Porque la madre tierra no es lo mismo en todos lados del planeta, ni en cualquier tiempo histórico, ni en cualquier contexto. Y entonces ahí nosotros entendemos que la salud socioambiental, que nace a partir del diálogo entre la ecología política, que nos da las categorías como la del metabolismo, sociedad-naturaleza, que nos permite pensar otra forma de relación de los seres humanos con los territorios de los que somos parte, no estamos aparte, ¿está? Con el pensamiento ambiental latinoamericano, que nos acompaña con herramientas no solo de la educación ambiental, sino también nos permite pensar en la ética de la sustentabilidad y nos permite pensar en la recuperación de los diálogos de saberes a partir de los intercambios y los encuentros con los pueblos originarios, con las comunidades campesinas, con las comunidades urbanas, que nos permite recuperar lo que ocurre en los territorios y además nos da las herramientas metodológicas para esos diálogos, y con la salud colectiva, que es ese campo de conocimientos desde la salud que con una mirada crítica construye la epidemiología crítica como una herramienta para poder tener modelos de análisis que salgan de la lógica de la causa y el efecto y permitan comprender la complejidad de las relaciones humanas y de los metabolismos sociedad-naturaleza que después hacen posible que los humanos construyamos de una u otra forma nuestro ciclo vital y por eso expresemos de una u otra manera signos y síntomas que nos permiten orientarnos a la hora de pensar qué nos puede estar pasando. Empiezan a dialogar y empieza a nacer la salud socioambiental como ese campo absolutamente complejo, imposible de fragmentar, de dividir en bio, psico, social y esas mentiras que nos han enseñado. Y ahí es donde, mucho más acá en el tiempo, nos encontramos con los ecofeminismos, sobre todo los ecofeminismos decoloniales latinoamericanos, que nos ayudan a incorporar la categoría de cuerpo-territorio que ya tenían los pueblos originarios y nos ayudan además a trabajar la necesidad de pensar las prácticas de cuidado y las éticas del cuidado. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a proponer la necesidad de construir desde una lógica de la reciprocidad una nueva manera de religarnos, una nueva manera de reencontrarnos, una nueva manera de reconocernos, de conocernos y de reconocernos. Y aparecen algunos desafíos, ¿no? Porque los pueblos originarios nos vienen enseñando que los límites entre cuerpo y territorio son porosos. No son taxativos, son absolutamente porosos. Dice, nosotros somos ríos, somos mar, somos tierra, somos aire, somos todo eso. Claro, los lenguajes bélicos que ordenan nuestras formaciones nos dicen, a los médicos, por ejemplo, la piel es nuestra primera barrera de defensa, ¿no? El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. ¿Defensa de quién? ¿De qué? De todo lo que hay alrededor que nos hace mal. No es que vivimos gracias a todo lo que hay alrededor. Todo nos hace mal, entonces tenemos que tener un mecanismo de defensa que nos mantenga vivos. En esa lógica, nosotros proponemos, quizás haya que reconocer, y vuelvo a los saberes originarios y de los ecofeminismos, la necesidad de que si nuestros cuerpos son nuestro primer territorio, lo que necesitamos es trabajar integralmente esa construcción que no es individual, sino que es colectiva de territorio. Colectivo, pero también individual. Se nos aparecen entonces algunos desafíos epistémicos. El principal, creemos, es el de religarnos, es el de reconocernos nuevamente sujetos, no individuos, y comunidad. Reconocernos comunidad es reconocernos colectivos. Colectivos, ¿no? Yo vengo de un país donde alguien, porque llegó a presidente, tuvo el tupé de pararse frente al Palacio Legislativo cuando asumió y dijo esa aberración de la justicia social y lo colectivo. Y hubo gente que lo aplaudía, ¿no? Hay gente para todo en este mundo. Pero digo, nosotros tenemos, creo, el deber, el deber de recuperar la mirada y la práctica colectiva, el sentir colectivo,
para poder avanzar en la construcción de alternativas en estos tiempos de crisis civilizatoria. Y en ese sentido hay que construir nuevas pedagogías. No vamos a inventar, o sí, hay quienes nos han dado herramientas, no solo Freire, pero también Freire, para pensar otras pedagogías. Y tendremos que animarnos a pensar nuevas y hacer crear nuevas, que surjan desde esa mirada más amorosa, una mirada que desde la complejidad recupere la necesidad de identificar y comprender los procesos que hacen posible la vida, con lenguajes que tienen que ser necesariamente más amorosos. Lenguajes que, y nosotros entendemos acá, tienen que animarnos, estimularnos, promovernos, convocarnos a recuperar esto que alguien, no encontré el autor al que se lo robé, pero claro, a alguien se lo robé, no es mío, dijo, ¿no?, esto del volver a ser seres capaces de engendrar. De engendrar, entendiendo al engendramiento, y lo leo porque, insisto, no es mío y no quiero errarle esto, como dar nacimiento mediante cuidados a la continuidad de los seres de los que depende la habitabilidad del mundo. Y en ese sentido, nosotros entendemos que prohibir lo que daña es un elemento, un paso fundamental. Leodoro Roca decía prohibido prohibir, y yo digo tiene razón, pero como dice otro gran maestro, George Orwell, en Rebelión en la Granja, somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Prohibido prohibir de verdad, pero alguna prohibición podemos dar, ¿no? Y prohibir lo que daña debe ser un mandato para todas y todos nosotros. Y después de prohibir lo que daña, o en simultáneo si quieren, estimular lo saludable. Pero bueno, podés estimular lo saludable si sostenés lo que daña en el mientras tanto. ¿Para qué? Para poder garantizar sociedades más saludables. Sociedades que nos permitan encontrarnos, que nos permitan, como decían las compañeras recién, ¿no?, vivir bien, buen vivir. Y para eso nosotros entendemos, en un espacio como este, donde queremos hablar de salud, de producción y biodiversidad, la propiedad de la tierra tiene que ser un punto clave en la discusión. No podemos pensar en agroecología. Lo digo yo que soy médico y no soy agricultor. No podemos pensar en agroecología si no ponemos la discusión de la propiedad de la tierra. Nosotros hicimos un trabajo con nuestro equipo, junto con la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra en Argentina, donde evaluamos cómo las formas de trabajar la tierra impactan en la salud de los sujetos que trabajan la tierra. Comparamos un grupo que hace agroecología y un grupo que hace convencional, y el principal problema de salud que tienen los trabajadores y trabajadoras de la tierra que hacen convencional son la no propiedad de la tierra. Porque todas las prácticas nocivas para su salud vienen de que tienen que autoexplotarse y explotar el territorio en el que trabajan para poder pagar los alquileres que les cobran porque no son dueños de la tierra. Y los que hacen agroecología pueden hacer agroecología en esta comunidad que nosotros evaluamos porque tienen la tranquilidad de que no tienen que pagar alquiler porque la tierra les pertenece no individualmente, sino al colectivo de la Unión de Trabajadores de la Tierra donde ellos están trabajando. Entonces ahí hay una diferencia significativa que nos permite decir ese es el principal problema de salud. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque nosotros lo dijimos acá hace 4 años, en mayo, 5 y 6 de mayo del 2022, hacía menos frío que ahora, se ve que es más temprano, ¿tá? Y lo repetimos acá. Los primeros y las primeras trabajadores de la salud no son otros y otras que las y los trabajadores de la tierra, porque sin alimento no podemos estar sanos y necesitamos alimentos sanos para estar sanos, y para tener alimentos sanos necesitamos territorios sanos, y para tener territorios sanos necesitamos modelos de producción sanos, y para tener modelos de producción sanos necesitamos política pública que estimule esos modelos de producción sanos, y para tener política pública que estimule los modelos de producción sanos necesitamos participación, organización colectiva que garantice que la política pública no dependa de un candidato o de un gobernante de turno, que sea realmente una política de un colectivo social que define cómo quiere vivir y cómo quiere transitar su ciclo vital para garantizar que los que vengan detrás tengan la posibilidad de también llevar adelante ese ciclo vital saludablemente. En ese sentido, y porque entendemos que la salud es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías,
y una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos, nosotros queremos compartir con ustedes nuestra esperanza. Nuestra esperanza, que no es una esperanza de sentarnos a esperar que ocurra el milagro. Es el estar prestos para acompañar lo que todavía no nace, sin desesperarnos si es que el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida, en la convicción de que va a ocurrir, pero para eso requiere que nosotros hagamos nuestra parte para que alguna vez ocurra. Y ahí es donde nosotros queremos reivindicar a Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo de Argentina que nos enseñaba la importancia de sostener la lucha, la resistencia, pero no para ser siempre resistentes o resistidores, sino para que esa resistencia sea siembra de los futuros que nos merecemos vivir nosotros y los que vengan detrás nuestro. Y decía que nadie baje los brazos, decía Norita, porque esto que pasa hoy nos puede preocupar, nos puede acongojar, pero de ninguna manera nos puede deprimir. Porque deprimidos no seremos capaces de construir colectivamente los futuros saludables que nos merecemos. Y ahí es donde yo creo que estos encuentros, estas posibilidades de vernos cara a cara, de intercambiar saberes, de animarnos a decir, che, hice esto y no me funcionó, ¿cómo podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Son fundamentales. Y ahí es donde nosotros reivindicamos la alegría que nos dan los sueños y la mística de lo inédito que, aunque parecía imposible, están haciendo en cada una y en cada uno de nosotros cuando tenemos la capacidad de reconocernos esenciales, no indispensables, pero sí esenciales en los procesos para recuperar la habitabilidad que hemos perdido y garantizársela a las generaciones futuras. Muchísimas gracias.